Muy buenos días para todas las personas participantes de este curso virtual sobre la estrategia de intervención MH-GAP. Mi nombre es Abel Guerrero González, soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta, maestro en antropología y cuento con más de 10 años de experiencia clínica en psiquiatría y salud mental. En este momento y en el marco de una consultoría que se viene realizando en un convenio entre la OIM y el Ministerio de Salud, vengo trabajando en la subdirección de enfermedades no transmisibles, específicamente en el grupo de gestión integrada para la salud mental, el cual está liderando esta apuesta que desde el nivel nacional se está llevando a cabo para la implementación de la estrategia para sobrellevar las brechas en salud mental en Colombia. El día de hoy vamos a trabajar sobre el módulo del uso de drogas y los trastornos por consumo de, de sustancias. En general vamos a seguir el mismo esquema que se ha venido trabajando en todos los módulos, entonces ustedes irán encontrando esta diapositiva en la que se va a ir delimitando la fase del contenido en el cual nos encontramos. ¿Por qué es importante hablar sobre el tema de drogas? ¿Qué drogas legales y ilegales son de uso general en nuestra comunidad? Porque la gente las usa. ¿Debería obligarse a las personas para que reciban algún tipo de tratamiento? Este tipo de preguntas será indispensable que ustedes, como futuros aplicantes de la intervención, eh, se las hagan a sí mismos, con miras a identificar algunos elementos culturales que, como se irán dando cuenta, facilitan y sustentan el consumo de sustancias psicoactivas, legales y no legales en nuestro medio colombiano. El manejo del consumo de drogas se hace indispensable en un contexto como el nuestro, por múltiples razones. El consumo de drogas ocurre casi en cualquier sociedad, se asocia a importantes problemas sociales y de salud pública, como por ejemplo el uso perjudicial de drogas puede llevar a los usuarios de esta a generar trastornos de dependencia. Los usuarios de drogas inyectables tienen altas tasas y mayores prevalencias de cuadros como VIH, hepatitis C, hepatitis A, hepatitis B. Consumo intensivo de cannabis, el consumo intensivo de cannabis con cierta frecuencia se asocia a trastornos psicóticos y otros trastornos mentales que en general se pueden asumir como prevenibles si logramos implementar estrategias que faciliten o reduzcan por lo menos su uso nocivo. En este orden de ideas, es muy importante que ustedes como profesionales de salud de primer nivel de atención, que usualmente corresponde a profesionales no especializados, sí pueden llevar a cabo evaluaciones con miras a inferir en el manejo de estas personas, lográndose un gran impacto siempre que se logre vincular a nuestros usuarios en este tipo de intervenciones. ¿Qué tipo de drogas entraremos a cubrir acá? En general en la guía se alude a 4 tipos de drogas: los opiáceos, las benzodiazepinas, los cannabinoides y los estimulantes. Dentro de los estimulantes, la guía MHGAP suele dar un poco más de peso a estimulantes sintéticos como las anfetaminas, como los estimulantes del orden del NMDA, pero en nuestro medio se hace indispensable que vinculemos en esta presentación el uso nocivo de sustancias como cocaína y todos sus derivados, especialmente el bazuco o la base sulfúrica de coca, y los inhalantes, que como nos iremos dando cuenta, corresponde a un problema creciente, epidemiológicamente hablando, con respecto al consumo de sustancias. Antes de dar concurrencia al resto del contenido, quisiera traer a colación algunos elementos importantes sobre lo que nos ha develado la encuesta de salud mental del 2015, en donde se encontró que en la población adolescente cerca del 3.5% de la población evaluada por debajo de los 18 años
consume o usó alguna vez cannabinoides, especialmente marihuana. Y de estos, cerca del 49% lo han seguido haciendo durante el último año. Desafortunadamente, la encuesta nacional de salud mental no ofrece mayores datos sobre otras sustancias. Sin embargo, en Bogotá se han venido realizando estudios desde el Observatorio del Uso de Sustancias Psicoactivas, en donde se ha encontrado un riesgo francamente aumentado del consumo de sustancias como bazuco en la población adolescente a partir del consumo de cannabinoides, a partir del consumo de marihuana. En este orden de ideas se habla de una suerte de predictibilidad del consumo de bazuco en la población adolescente a partir del consumo de marihuana. Ya más adelante iremos discutiendo este ítem un poco, dada su relevancia, especialmente en esta población. Y finalmente, incluiremos, debo decir que entre los adultos, cerca del 2.2% de la población entre los 18 y los 45 años ha tenido consumo de sustancias, de los cuales el 27% lo ha venido haciendo diariamente durante el último año. Con respecto al bazuco, la coca, cerca del 1.3% lo ha hecho alguna vez en la vida, y de estos, cerca del 40% lo viene haciendo durante el último año. Como podemos darnos cuenta, a pesar de lo yermos que pueden parecer este tipo de datos o de cifras, lo que quiero recalcar acá es que se trata de un problema que amerita una intervención en todos los niveles de atención, no solamente desde el nivel especializado, ya que es indispensable que recordemos que el grueso de la población va a consultar en primeros niveles, en la atención primaria en salud, antes de poder llegar, incluso con varios años después de una trasegar por el sistema de salud, en el que se pueda adquirir o se pueda llegar, mejor, a una atención especializada. En este orden de ideas es indispensable que nosotros, como trabajadores en primer nivel de atención, o en atención primaria en salud, recibamos las mejores herramientas para poder dar curso a un manejo exitoso en estas problemáticas. El primer grupo de sustancias sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy corresponde a los opiáceos, que en nuestro medio pues se pueden encontrar diferentes nombres, pero yo les voy a hablar un poco del contexto mío en la ciudad de Bogotá, en donde los usuarios suelen referirse al uso con nombres como directamente heroína, o se piden sobres de H, metadona, tramadol. Hay algunas variedades nuevas en torno al uso de opiáceos, como el crocodile o cocodrilo y el speed bang, que en general se puede definir como una mezcla entre opiáceos y algunos derivados de coca que se viene aplicando por vía intravenosa. En general, la intoxicación por estas sustancias suele caracterizarse por una somnolencia excesiva. Los pacientes suelen referir su estado subjetivo en términos como estoy trabado o estoy volado. Hablan lento, sus pupilas se encuentran pequeñas, es decir, se encuentran hipnóticas, el pulso es lento, la depresión, y en algunos casos puede haber alguna leve depresión respiratoria. Con su uso crónico, es muy frecuente encontrar conductas de autoabandono, es decir, mucho descuido en el autocuidado, en su ABC cotidiano. El estreñimiento también es una queja frecuente, la falta de apetito sexual. Los signos de la inyección, que con frecuencia pueden acompañarse de lesiones dermatológicas como fascitis o dermatitis, infecciones localizadas. Eh, Siempre recordar que en el uso inyectado de estos medicamentos hay mayor riesgo de contraer enfermedades como VIH o hepatitis. La abstinencia de estas sustancias, de los opiáceos, es uno de sus signos más característicos. Pues aquí encontramos un listado de algunos de los síntomas usuales, como ansiedad, agitación, midriasis, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza, algunos efectos cardiovasculares. Pero es muy importante aquí señalar que recuerden que este es uno de los verdaderos síndromes de abstinencia que se pueden presentar en cualquier caso de uso de sustancias. En general no suele durar más de 3 a 6 días, eso es como un promedio generalmente aceptado, y puede llegar a ser muy incómoda, muy molesta. En general
si bien deberá ser categorizada como un síndrome de abstinencia peligroso o en tanto que puede llevar a complicaciones médicas serias, no suele ser tan complicado o no suele complicarse con tanta frecuencia como sí sucede con el síndrome de abstinencia al alcohol, como ya se revisó previamente. No obstante, recuerden que en personas con riesgos u otras comorbilidades como problemáticas cardiopulmonares, renales, hepáticas, este síndrome de abstinencia puede llegar a complicarse fatalmente. Las siguientes sustancias que vamos a trabajar corresponde al uso de las benzodiazepinas, que si bien en nuestro medio el uso recreativo de estas sustancias no suele ser tan frecuente, no es extraño, pero no es tan frecuente como otros, eh, sí quiero llamar la atención de todos los participantes sobre la pertinencia de la formulación de benzodiazepinas en primer nivel. Como les comentaba, el uso recreativo de este tipo de sustancias en nuestro medio suele ser descrito pues, por los usuarios como un potenciador de la borrachera, es decir, al ingerirlo junto con el licor se aumentan algunos de los efectos deseables o que se buscan con el consumo de licor. No obstante, en nuestro medio tenemos una población de adultos que ha generado adicciones que podríamos decir iatrogénicas en las benzodiazepinas, dado su uso incorrecto en niveles básicos de atención. Tal y como se ha venido recalcando en el transcurso de toda la guía del NH-GAP, es importante que en los primeros niveles de atención no se utilicen benzodiazepinas como primera herramienta en el manejo de trastornos depresivos o de ansiedad. Es muy importante que recordemos esto, ya que la formulación rutinaria puede generar malos manejos a pesar de las buenas intenciones que puedan querer llevar su formulación. Los pacientes que la usan con fines eminentemente recreativos suelen referirse a ellas en términos de pepas, roche o ribotril o algunos nombres comerciales como el Xanax, pero en general el paciente es capaz de dar el nombre del medicamento que viene utilizando cuando es en estas circunstancias. La intoxicación aguda se suele caracterizar por una sedación excesiva, habla lenta y confusa, y en algunos casos con dosis extremas de presión respiratoria. El uso crónico se está vinculando, según la literatura, a un deterioro cognitivo y de memoria, razón por la cual es indispensable procurar el destete de estos medicamentos a largo plazo. El síndrome de abstinencia, al igual que el síndrome de abstinencia del alcohol, es muy serio. Puede llegar a durar hasta 2 semanas y puede cursar con síntomas eminentemente ansiosos, seguidos de agitación, calambres musculares, elevación de la presión arterial, insomnio, llegando incluso, en casos muy severos, a cursar con convulsiones o con delirio. El siguiente grupo de sustancias en esta lista corresponde a los cannabinoides, que por lejos son tal vez la sustancia ilegal de uso recreativo más extendida a nivel nacional. Los nombres, vuelvo y repito, aludo a las coloquialidades con las que me encuentro en mi ejercicio diario en la ciudad de Bogotá. Sería importante que ustedes en sus respectivas zonas de trabajo intentaran identificar cuáles son los nombres con los que los pacientes aluden a este tipo de sustancias y a todas. Acá en Bogotá suele ser referida como el bareto o el creeping. Cuando hablan de marihuana pueden hablar específicamente de dos tipos, una que llaman capuche, la cual la describen como de baja calidad, o corinto, son digamos sustancias usuales aquí en nuestro medio. De igual manera también es descrito con frecuencia el uso como el banano o maduro, el cual alude al uso de marihuana con bazuco fumado, que son como usanzas de ese tipo de sustancias en algunos medios. La intoxicación característica de estas sustancias cursa con enrojecimiento, con inyección conjuntival, con los ojos rojos, una disminución en la capacidad de respuesta y en general un tamaño pupilar sin mayores cambios. De aquí es importante señalar en el uso crónico lo que se ha venido describiendo como un síndrome amotivacional, el cual es difícil de describir en algunos aspectos, pero podemos
resumirlo como un desinterés generalizado típico del consumidor crónico de sustancias como la marihuana. En general son de esas personas que suelen ser descritas como que no les importa nada, que no hay mucho interés en nada, lo cual con frecuencia lleva a conductas de autoabandono, de pobre cuidado en su autocuidado, en higiene. Y con algunas personas, el uso de el uso crónico de los cannabinoides puede cursar con cuadros de ansiedad o incluso episodios psicóticos. Como tal, los cannabinoides no cursan con un síndrome de abstinencia propiamente dicho. Sin embargo, cuando hay consumo importante, cuando hay un consumo de dependencia de este tipo de sustancias, se suelen presentar cambios de humor, ansiedad, algunas molestias fisiológicas inespecíficas como calambres musculares, en algunos casos sudoración, resequedad en las mucosas, variando de una persona a otra, claro está. Se trata de fenómenos en general muy cortos, de máximo 2 semanas, no tan intensos como puede llegar a ser la dependencia a opiáceos al alcohol o a las benzodiazepinas, pero sin embargo algo molestos que en general responden muy bien a tratamientos muy sencillos. Con respecto a los estimulantes, si bien la guía da mayor hincapié al uso perdón, no al uso. Ok, me enredé esta parte y creo que toca editarla. Voy a comenzar este pedacito otra vez. Dale, Con tranquilo. respecto, bueno, vale. Con respecto a los estimulantes, la guía MHGAP da un alto peso a sustancias sintéticas como las anfetaminas, que en casos como el bogotano suelen ser solicitadas por los consumidores como el Speed o el Simpson, el Éxtasis, el MDMA, el ICE, entre otros, y de particular importancia para nuestro medio, la cocaína y sus derivados, específicamente el bazuco. La gente suele pedirla como coca o perico, y con respecto al bazuco también o base sulfúrica de coca, suele ser pedida como suzuco, paco, también lo piden como pistolos, que son presentaciones más para fumar, igual que el banano o maduro, que tal como habíamos dicho anteriormente, es el uso concurrente de marihuana y base sulfúrica de coca o bazuco. Con respecto al bazuco, quisiera señalar un par de situaciones muy específicas. En un estudio realizado recientemente por medicina legal, se encontró que entre los componentes frecuentes del bazuco hay mucho más que solamente la base de coca. Se encuentran varios derivados, como la tranocinoilcocaína o la norcocaína, pero muy llamativamente hay un alto porcentaje, cerca del 57% de las muestras evaluadas por medicina legal durante el año 2010, se encontró que el 50% de estas tenían cafeína, es decir, se vienen adicionando importantes elementos estimulantes a estas sustancias psicoactivas, lo cual pues puede hacer variar el perfil tanto de acción de la sustancia como de su manejo. Quería traer esta colación para que todos ustedes tuvieran en cuenta que si bien el grueso puede ser manejado como una sustancia homogénea, en Colombia las características propias de nuestro entorno nos sugieren que el consumo de sustancias puede llevar en sí mismo el consumo de sustancias que la persona ni siquiera es consciente que está consumiendo, para lo cual el clínico debe tener una gran disposición a evaluar cualquier síntoma fisiológico que pueda sugerir otro tipo de sustancias. Con respecto a la intoxicación aguda de estas sustancias, pues lo esperable es que haya una agitación psicomotora, hiperactividad, la persona presenta taquilardia o habla rápida, hay mioidiasis o pupilas dilatadas, hay elevación del pulso. En general son todos efectos fisiológicos de una acción estimulante del organismo. Con el uso crónico es muy frecuente también, al igual que con otras sustancias, el descuido en el autocuidado de higiene, la cognición deteriorada, episodios psicóticos y importante pérdida de peso o caquexia. Con respecto al síndrome de abstinencia,
Un poco lo mismo, recuerden que como tal estas sustancias no cursan con un síntoma de abstinencia propiamente dicho, sin embargo, sí pueden presentar unos síntomas de bastante ansiedad, de aumento de apetito, irritabilidad, depresión, incluso episodios de pánico u otras manifestaciones ansiosas con la suspensión de estas sustancias. En general tampoco suele ser un episodio muy prolongado, de máximo 1 a 2 semanas. No obstante, la sintomatología, si bien no es tan intensa como otros síntomas de abstinencia francos, sí puede llegar a ser muy molesta para la persona que está intentando dejarlo. En esta diapositiva, pues realmente no voy a profundizar mucho. Es básicamente una descripción que se encuentra en el modelo de capacitación de la guía, en donde se hace o se presenta una de las propuestas de explicación teórica de por qué se presentan los síndromes de abstinencia. En términos generales, aluden al ejemplo de sustancias sedantes como los opiáceos y las benzodiazepinas, señalando que el uso continuo de estos medicamentos, como consecuencia de la depresión neurológica central que generan, hacen que el cuerpo, de una manera compensatoria, empiece a liberar estimulantes endógenos, adrenalina, corticoides como principales ejemplos, para mantenernos, digamos, en un estado básico de alerta y de vigilia adecuados. Con el consumo excesivo, y aquí se explica un poco el efecto de la tolerancia, lo que sucede en últimas es que el cuerpo empieza a defenderse de los efectos sedantes de la sustancia psicoactiva. Lo que... ok, me enredé otra vez. Espérame un segundito, yo organizo esta idea y ya la corro. Bueno, voy a comenzar otra vez desde el principio esta diapositiva de qué causa los síntomas de abstinencia de drogas. En esta diapositiva, en la que realmente no voy a extenderme mucho, el modelo de entrenamiento de la guía propone algunas de las causas con las cuales se suele explicar la presencia de síntomas de abstinencia y de la tolerancia a este tipo de sustancias. En general, ellos aquí proponen que cuando se usan sustancias, como en este caso los sedantes del orden de los opiáceos y las benzodiazepinas durante periodos prolongados de tiempo, una de las formas de adaptación del cuerpo es liberar los estimulantes endógenos, verbigracia, la adrenalina, con miras a mantener los estados funcionales habituales. Un efecto común de este incremento, de esta manera en que el cuerpo se va defendiendo, es la tolerancia a la sustancia, lo que significa que la persona cada vez va a requerir dosis superiores de esa misma sustancia para obtener el mismo efecto sedante, podríamos decir, que venía consiguiendo con dosis inferiores previamente. Con respecto a la abstinencia propiamente dicha, al dejar de tomar la sustancia, toma alrededor de 1 semana para que el cuerpo libere completamente la sustancia tóxica y regule nuevamente la liberación de estimulantes endógenos. En ese lapso de tiempo es que se experimentan los efectos desequilibrados de un cuerpo liberando altas dosis de adrenalina, de corticoides, que implican una alta estimulación endógena. Por eso los síntomas de abstinencia de sedantes son similares a la intoxicación que se presenta con las sustancias estimulantes, porque en últimas implican un efecto sobreexcitador. Bueno, vamos a hablar un poco en el siguiente ítem sobre los objetivos de aprendizaje de este módulo, los cuales van a ser definidos por desarrollar una mayor capacidad en la identificación de problemas de consumo de drogas, enmarcados básicamente en dos categorías: el consumo de riesgo o consumo perjudicial y la dependencia a sustancias psicoactivas. De igual manera, todos debemos llegar a ser capaces de ofrecer unas intervenciones breves de tipo motivacional con miras a reducir el consumo de riesgo perjudicial e incluso para llegar al manejo de la dependencia.
ser capaz de ofrecer estrategias de reducción de daños para los usuarios de drogas inyectables, perdón, que no estén interesados en, o estén interesados o no en dejar las sustancias, y ser capaces de proporcionar un seguimiento regular a todos los usuarios que asistan a consulta por un consumo problemático de sustancias. El siguiente ítem, pues como en todos los módulos han venido trabajando, es la necesidad básica de establecer comunicación y crear confianza con nuestros pacientes. En general, tal y como se trabajó en el acápite de manejo del alcohol, los temas a discutir son casi iguales a los sugeridos en la exploración del uso problemático tanto de sustancias como de licor. Sin embargo, recuerden que es muy importante con respecto al abordaje de los pacientes con consumo de sustancias, que solemos tener un estigma social un poco mayor con respecto al uso de sustancias como la marihuana, o el bazuco, la cocaína o cualquier otro tipo de sustancia ilícita. En ese orden de ideas, eh, siempre será prudente generar eh, una comunicación de confianza basada siempre en la honestidad y el respeto, procurando no adoptar conductas de juicio, juicios de valor sobre la persona o su problemática. Siempre es importante, en este orden de ideas, establecer una comunicación asertiva basada en la confianza. Es útil identificar de entrada cuáles son las expectativas que tiene la persona con respecto a esta consulta. Es decir, por qué razón vino a consultar esta persona. ¿Ha venido porque cree que tiene un problema? ¿Ha venido por otra razón? Y ustedes en el interrogatorio se dan cuenta de que hay algún tipo de trastorno por uso de sustancias. Siempre es importante considerar la posibilidad de que la persona puede estar tratando de manipular alguna situación. Más adelante hablaremos más específicamente sobre este tema, dado que con frecuencia, y es importante que esto lo tengan ustedes presente, las personas que llegan a consulta por problemáticas de consumo, en un muy buen porcentaje llegan obligadas por un tercero, por la pareja, por el sistema legal colombiano o por alguna situación que los obliga a asistir. En ese orden de ideas, aunque si bien desarrollaremos esto un poco más adelante, es importante que tengan en cuenta que la persona puede llegar ahí no por voluntad. Es importante manejar las expectativas de la persona, es decir, es altamente probable que muchas personas lleguen a su consultorio diciéndole que tienen una gran motivación para salir de este problema del consumo. No obstante, no es prudente prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Ustedes no pueden prometer que la persona va a seguir un proceso de manera exitosa, pero tal vez sí puedan prometer que van a hacer su mejor esfuerzo para ayudarlo en ese proceso. En ese orden de ideas, siempre sean honestos acerca de lo que pueden y no pueden hacer en el contexto en el que se encuentran. De igual manera, es importante evaluar el impacto del uso de drogas en la vida de la persona. Este tipo de preguntas, como la que vemos acá, cómo se ha visto afectada su vida en el hogar, en su esfera laboral, o, bueno, en cualquiera de los ámbitos de la vida de una persona, suele ser una pregunta que ayuda a confrontar al consultante eh, sobre algún tipo de problemática que no ha sido capaz de identificar y que podemos estimular, piense en ello, para que adopte una actitud más proactiva en la resolución de su problema de consumo de sustancias. Es importante en el proceso de establecimiento de una comunicación, la creación de un lazo de confianza entre el clínico y el paciente, siempre buscar puntos en común, explicar que en últimas ambos están ahí buscando la mejora en la salud de la persona. Una vez más, recordar no juzgar al respecto. Nosotros somos libres de tener elementos de juicio o prejuicios sobre lo que puede implicar el uso de sustancias, pero en el contexto de una relación clínico-paciente es muy importante ser consciente de no vincular ese tipo de juicios de valor en el proceso de interacción con la persona, ya que eso nunca va a favorecer la ayuda a la persona que llega a nuestro consultorio precisamente buscando algún tipo de apoyo.
Es indispensable crear los conceptos cerrados, evitando siempre la confrontación. ¿A qué alude esto? Ustedes se van a encontrar en su consulta con adolescentes o bueno, adolescentes y adultos me pueden llegar diciéndoles que, pues si bien vienen con un consumo de sustancias como marihuana, ellos consideran que eso, pues, eso es una cosa natural, ¿cierto? Que eso no genera ningún tipo de problema. No obstante, es indispensable que ustedes como clínicos aclaren que eso es falso. Que, yo puedo creer ciertas cosas, pero eso no quiere decir que sean ciertas. En este caso, que el consumo de sustancias, como por ejemplo la marihuana, no son dañinos. Siempre es importante dejarle claro a la persona cuál es su posición, aclararle que eso es un concepto errado, pero siempre de una manera respetuosa y hasta dentro de lo posible afectuosa para evitar la confrontación. Bueno, como ustedes ya han venido viendo en el transcurso de todos los módulos, algunas de las herramientas de buena comunicación es, por ejemplo, hacer preguntas abiertas, permanecer neutral en todo momento de la entrevista, explicar su comprensión de la situación, pues la comprensión de la situación en la que está incurriendo la persona, ser siempre honesto sobre los límites y la amplitud de las intervenciones que se pueden hacer en el contexto en el que ustedes se encuentran. Tener presente que con mucha frecuencia será indispensable generar varias citas antes de poder proponer un tratamiento más asertivo o un poco más incisivo en la persona. Eh, Recordar que la honestidad es un generador de vínculos en ambos sentidos. Siempre será útil confirmar en algunos aspectos, vincular, perdón, familiares de la persona que asiste a consulta, ojalá siempre con el aval de esta para evitar eh, alteraciones en el vínculo y en el lazo de honestidad y confianza que se debe ir generando entre el clínico y su paciente. Con respecto a la evaluación o uso nocivo de drogas, bueno, en esta diapositiva, como ustedes se darán cuenta, nos invita a evaluar la guía MHGAP en la página 69. No obstante, yo quisiera, antes de traer a colación que revisando en la página 68, sobre la columna izquierda, el numeral 2, ante la pregunta, ¿existen características? Bueno, perdón, confusión, leí mal. Me corrijo y para editar este pedazo. Bueno, en esta diapositiva, con respecto a la evaluación del uso nocivo de sustancias psicoactivas, quisiera invitarlos a dirigirnos a la página 67, a la primera pregunta. ¿Ha usado la persona drogas ilícitas o no prescritas de forma tal que existe riesgo de perjudicar la salud? Esa va a ser la pregunta que va a guiar este aspecto de la guía, ¿sí? Y en este punto vamos a evaluar básicamente dos aspectos. Vamos a preguntar si la persona ha tenido un consumo reciente de sustancias psicoactivas y vamos a estudiar los daños relacionados con esto. Dirigiéndonos a la página 69, en el capítulo 2.1, encontramos este parágrafo. Pregunte en forma imparcial acerca del uso de drogas ilícitas, tal vez después de preguntar sobre el consumo de tabaco, alcohol y cualquier droga tradicional que pueda ser relevante. Recuerden que en nuestro contexto tenemos varias etnias indígenas que emplean algunas sustancias o algunas formas de sustancias psicoactivas tradicionalmente contextualizadas, por ejemplo el mambeo de coca, que es el mascar coca, eh, que pueden servir de preámbulo para preguntar sobre el uso de sustancias psicoactivas. Pero a lo que quiero llamar la atención acá es que recuerden que en el contexto cultural de algunas etnias indígenas, el consumo de algunas formas de sustancias que aunque legalmente sean consideradas de riesgo, constituyen parte de la cosmología de algunas personas. En ese orden de ideas hay que ser muy prudentes a la hora de
definir que una persona, por ejemplo, que mambé en el contexto de una comunidad como la Aruaca, por ejemplo, donde esa práctica es común, digamos que tiene un trastorno de sustancias. Eso no deberá ser tomado de esa manera. Si hay dudas al respecto, siempre será prudente derivar el caso a algún experto sobre el tema. Aquí la diapositiva misma nos hace una pregunta sobre cuáles son los ejemplos de riesgo sobre los cuales debemos indagar nosotros. Algunas de las cuestiones que siempre será importante evaluar al momento de definir si han habido riesgos o daños derivados por el uso de estas sustancias, los cuales serán indispensables para definir el diagnóstico de un uso problemático de la sustancia, son lesiones o accidentes, por ejemplo, en el caso del uso de sustancias, manejar bajo la influencia de alguna droga, problemas en la casa, con la pareja, con la familia, problemáticas asociadas al uso de drogas inyectables, problemas legales o financieros derivados del consumo, prácticas descuidadas o de riesgo en torno al ejercicio de la sexualidad, como por ejemplo tener relaciones sexuales con desconocidos en estado de embriaguez, en estado de intoxicación, en donde haya podido incurrir en prácticas riesgosas, como tener sexo sin protección, violencia hacia los demás durante los estados de intoxicación y reducción en la capacidad para atender las cuestiones de su cotidianidad, por ejemplo, la atención de sus hijos. Todos estos factores serán tomados en consideración al momento de definir que la persona tiene un uso problemático, ¿sí? En la página 67 de la guía NHGAP, ustedes encontrarán en el flujograma de evaluación, decisión y manejo, en el aspecto de evaluación, ya lo que habíamos mencionado anteriormente. Siempre será importante explorar qué daños relacionados con el consumo de drogas presenta la persona. En este acápite, la guía nos sugiere que si tenemos disponibilidad de ello, sería prudente que los clínicos que evalúan este tipo de personas tengan a la mano herramientas de tamizaje como el ASIST, en donde se pueden utilizar para la exploración del uso de drogas en la población general, siendo de gran ayuda para definir si hay o no un consumo problemático de estas. En esta diapositiva se nos invita ya a la evaluación del contexto de un uso problemático de drogas en el contexto de la dependencia. Ok, otra vez me enredé. Entonces este pedazo es para editar. Bueno, entonces ahí vamos otra vez. En este acápite encontramos, no, otra vez me enredé, vuelve. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, la guía nos invita a evaluar la página 68 de su contenido, en donde vamos a hacer una evaluación de un diagnóstico clínico de farmacodependencia. En la página 68, ustedes encontrarán en la segunda pregunta, es decir, en la columna izquierda de su guía, ¿existen características de dependencia de drogas? Aquí es donde la guía nos invita a buscar signos y síntomas propios de la farmacodependencia propiamente dicha, en donde ustedes encuentran signos como el intenso deseo o urgencia por consumir la sustancia, dificultades para controlar el consumo de la droga en términos de su inicio, terminación o niveles de consumo. Es decir, esa es la persona que nos dice que yo fui a fumarme una sola dicha de bazuco, pero terminé consumiendo mi 20, ¿sí? Que haya presencia de un franco estado fisiológico de abstinencia cuando se ha cesado el consumo o se ha reducido su uso. Hay evidencia de tolerancia
es decir, que la persona requiere cada vez más dosis para poder alcanzar el efecto que lograba originalmente con dosis más bajas, un desinterés progresivo por placeres o intereses alternativos debido al consumo de drogas, con aumento en la cantidad de tiempo necesario para obtenerla, consumirla y recuperarse de todos los efectos. Finalmente, el uso persistente de las drogas, a pesar de una clara evidencia de las consecuencias negativas y perjudiciales de su uso, enmarcan el diagnóstico de una dependencia a sustancias psicoactivas. En general, en todo lo que tiene que ver con la dependencia a una sustancia, hay tres categorías sintomáticas que ustedes van a tomar en consideración. Con respecto al uso, hay un aumento en la tolerancia y hay la factibilidad, o la factibilidad no, hay la presencia de estados fisiológicos que sugieren abstinencia. La segunda categoría corresponde a la pérdida de control, que es lo que hablábamos sobre el fuerte deseo o sensación de compulsión para su consumo, así como las dificultades en el control del uso, es decir, mayor recurso de tiempo para poder conseguir usar y recuperarse de los efectos, y la importancia que adquiere ese consumo en la vida de la persona, es decir, hay un progresivo abandono de los placeres, intereses y deberes cotidianos de la persona en aras de seguir consumiendo. Y el uso de droga persistente es continuo, hay una persistencia del uso de drogas a pesar de las consecuencias dañinas, incluso identificadas por la persona. En la evaluación o en la gestión de la evaluación de todas las personas siempre será indispensable llevar a cabo un examen físico y con frecuencia algunos estudios de extensión, algunos estudios de laboratorio que nos ayuden a descartar otro tipo de patologías asociadas o no al consumo de la sustancia. En este orden de ideas, siempre será indispensable hacer un muy buen examen físico general, en donde se debe evaluar si hay o no signos o estigmas del uso de sustancia, como los puntos de inyección, una evaluación de las pupilas, marcas o signos de hepatopatía asociadas, por ejemplo, al consumo de licor concurrente al de otras sustancias o asociada al consumo de drogas inyectables. Recuerden que esos pacientes con frecuencia pueden presentar hepatitis, tanto bacterianas como virales, pérdida de peso. Siempre es indispensable en los pacientes, especialmente en los pacientes con consumo de drogas inyectables, realizar las pruebas pertinentes para descartar infección por VIH, hepatitis B, C e incluso tuberculosis cuando haya sospecha clínica. Esta diapositiva nos exhorta a recordar algunos elementos. Tal y como habíamos hablado en otro punto de esta presentación, es importante tener presente que estos pacientes, estas personas, llegan a consulta por muchos motivos. Cuando van por su voluntad, en general dan información sin mayores dificultades. No obstante, es importante que todos recordemos que con frecuencia estas personas pueden llegar por presiones de terceros, la pareja, el sistema judicial o los padres, en caso de los adolescentes. Y esta situación hace que con frecuencia las personas generen un esfuerzo para demostrar que no requieren ningún tipo de ayuda o tratamiento, o que ellos tienen bajo control el consumo, señalando que no es problemático. En estos casos, yo suelo recomendar que es ideal que como clínicos reconozcamos los sentimientos del paciente sobre estar en un tratamiento en contra de su voluntad. Y ahí sí explorar si esta persona ve algún plus, puede llegar a ver algún beneficio de encontrarse en esto. Por ejemplo, preguntas como, o frases como, ya que le tocó estar aquí hoy, ¿hay algo que usted quiera o crea que puede sacar de esta evaluación o de esta cita médica? ¿Hay algo en lo que tal vez yo pueda hacerle de ayuda? ¿Sí? Estos pacientes, cuando uno logra, por ejemplo, mediante este tipo de intervenciones motivacionales, engancharlos o hacerlos caer en cuenta de que podemos encontrar algún tipo de objetivo en común
para trabajar, ya que se vieron obligados a estar acá, suele ser un paso importante en el manejo del uso problemático de estas sustancias. Um, Como regla general, no es prudente, pues bueno, en el contexto de la consulta externa, no es prudente que ustedes lleven a cabo una entrevista motivacional o una evaluación sobre el consumo de sustancias psicoactivas cuando la persona se encuentre bajo los efectos de la misma, ya que realmente eso envía un mensaje um, poco asertivo de la persona hacia uno como clínico y viceversa. Es altamente probable que la persona intoxicada no recuerde con exactitud todo lo que se planteó en ese tipo de entrevistas. En ese orden de ideas, siempre será preferible que difiramos o diferamos esa evaluación para otra oportunidad. Con respecto a la planificación e inicio del tratamiento, como siempre será indispensable el manejo de todos los problemas de salud asociados al consumo de sustancias. Generar intervenciones breves, intervenciones motivacionales breves, que será un tópico que desarrollaremos más adelante en el marco de evaluación a los trastornos asociados al estrés. No obstante, queremos una breve introducción sobre lo que son las entrevistas motivacionales. Su objetivo principal es facilitar la cesación y la reducción del consumo de drogas en personas con consumo de riesgo perjudiciales o con dependencia a sustancias. Implementar estrategias de reducción de daño para aquellos usuarios que utilizan drogas inyectables. Aconsejar a las madres que están amamantando, es decir, dar consejos clínicos en esa población en particular. Y finalmente, en las personas que son dependientes, tener claro los criterios para referir a otras instancias de mayor complejidad para el manejo de la abstinencia y el tratamiento de la dependencia. Iremos desarrollando cada uno de estos tópicos de forma individual en esta parte de la presentación. Con respecto al primer ítem, el tratamiento de los problemas de salud asociados, es algo que ya hemos venido hablando en el transcurso de toda esta presentación. Aquí ustedes encuentran un listado de algunas de las patologías y de los signos y síntomas que con frecuencia deberemos estar atentos a evaluar. Solo por recordar, infecciones como VIH, hepatitis o lesiones en la piel, efectos psicológicos de las sustancias, como por ejemplo episodios psicóticos o cuadros de ansiedad muy severos, las síndromes de abstinencia totalmente dichos, y algunas patologías asociadas a condiciones de vida específicas que se encuentran relacionadas con el uso de sustancia en cantidades importantes. Por ejemplo, situaciones de hacinamiento que con frecuencia pueden facilitar la transmisión de infecciones como la tuberculosis, o en el marco del descuido en los hábitos de higiene de esas personas, problemas dentales como caries, de igual manera enfermedades de transmisión sexual, por la incursión en conductas de riesgo, de conductas sexuales de riesgo, estando bajo los efectos de las sustancias, entre otros. Aquí encontramos una descripción general de algunos principios de manejo de los problemas de salud de los consumidores de drogas. Dentro de lo posible, hay que procurar dar tratamiento en el mismo sitio. ¿Sí? Recuerden que uno de los factores que altera la adherencia en muchos de estos pacientes es decirle que yo lo evalúo acá, pero usted debe reclamar o usted debe ir a tal parte para recibir algún tipo de intervención. Eso suele facilitar que en el camino, por decirlo de alguna manera, estos pacientes se pierdan. En este orden de ideas, lo que se recomienda es proporcionar tratamiento en un mismo lugar. Siempre considerar una vacunación preventiva contra la hepatitis A y la hepatitis B. No hay tiempo como el presente para tomar algún tipo de acción preventiva con todos los pacientes. Considerar cuando sea necesario el uso de antibióticos. Siempre será más prudente considerar el uso de antibióticos de altas dosis y en dosis únicas, en contraposición a regímenes más extensos, ya que eso puede facilitar la generación de resistencias dada la pobre adherencia con que muchos de estos pacientes
suelen llevar los tratamientos antibióticos formulados. En general, se recalca que el tratamiento idealmente debe ser llevado a cabo en un solo lugar, ya que suele contarse con mejor aceptación por parte de los usuarios. Es decir, se suele presentar más inconvenientes para lograr una adherencia al tratamiento en casos complejos, que el manejo se haga, por ejemplo, en una unidad de VIH, solamente lo que tiene que ver con VIH, el manejo de la tuberculosis en otra unidad y el manejo de dependencia de sustancias en otra unidad, ya que no facilita un adecuado fluir en la recuperación del paciente. También se recomienda tener en cuenta consideraciones de seguridad cuando se prescriban medicamentos psicotrópicos. Siempre evaluar, como sucede en todas las patologías de la guía NHGAP, siempre evaluar el riesgo inminente de autoagresión o suicidio para evitar conductas con base, conductas suicidas con base en la medicación formulada. Con respecto a las intervenciones breves para las personas con patrón perjudicial o peligroso de sustancias psicoactivas. En general, este es un tema que ya se trató con respecto a las intervenciones breves en el módulo del uso de sustancias como el alcohol. No obstante, aquí vamos a hacer un recorderis de este tipo de intervenciones, como por ejemplo involucrar a la persona en una conversación activa acerca de los beneficios y perjuicios de su consumo, aclarar los conceptos erróneos, eso es algo que ya habíamos hablado, por ejemplo, que esto es un discurso muy recurrente en los jóvenes, que es que la marihuana es una sustancia natural y en internet yo he encontrado que no tiene problemas mentales a futuro. Es importante aclarar que esos conceptos son errados, pero siempre evitando una confrontación con el paciente. Evaluar el impacto del uso de sustancias en la vida de la persona, establecer claramente cuál es nuestra posición como clínicos con respecto al uso de sustancias, es decir, que se trata de un problema, de un trastorno francamente definible y que amerita ese tipo de intervención y que nosotros podemos llegar a ser un puente para su manejo en caso de que la persona así lo decida. Alentar siempre a la persona a que decida por sí misma la necesidad de cambiar. En general, estas entrevistas motivacionales procuran establecer una relación colaborativa, minimizando la resistencia al cambio y incrementando la motivación para que la persona cambie sus patrones de conducta y sus patrones de consumo. Como ustedes podrán intuir, al ver una diapositiva como esta, no hay una receta para la aplicación de este tipo de estrategias, pero en términos generales, los clínicos las usamos con muy buen impacto e inicialmente uno hace preguntas que busquen llamar la atención sobre la problemática en general, buscando que la persona piense sobre los inconvenientes de su estilo de vida en este momento. Esto busca en últimas incrementar el reconocimiento de la persona de los problemas que trae en su vida el uso de sustancias psicoactivas. Ustedes pueden, por ejemplo, traer a colación el gasto económico, es decir, cuánto se gasta usted en el consumo de estas sustancias, en un día, en un mes, en un año. A veces cuando uno muestra unos volúmenes de dinero importantes, al decirle que es que usted en estos 10 años se ha gastado 10 millones de pesos en heroína, la persona a veces empieza a caer en cuenta de que si es algo que puede estar entrando en detrimento de su vida. A veces no es tanto lo económico, es lo familiar. Uno puede hacer preguntas que busquen que la persona caiga en cuenta sobre los problemas que tiene en su relación de pareja como consecuencia del consumo de sustancias, en su trabajo como consecuencia del consumo de sustancias, en su vida social, personal. Siempre será indispensable que el médico sea sensible o el profesional de la salud mejor sea sensible a qué tema puede tener más impacto en ese momento durante la entrevista, para llamar la atención sobre los efectos nocivos de la droga en su vida. Posteriormente, uno apunta a hacer evidente un balance entre los pros y contras de continuar con ese estilo de vida
procurando que la persona encuentre razones positivas para su cambio, los riesgos de no hacerlo, así como el potencial para lograr esos cambios que se llegue a plantear. Un aspecto importante de este tipo de entrevistas motivacionales, y esto puede sonar hasta un poco cursi, tal vez pueda ser la palabra, pero créanme que es muy importante, y es darle esperanza a la persona. Recuerden que esa persona que está ahí puede llegar realmente muy desmotivada, puede llegar diciéndoles es que esto ya me quedó grande, es que esto ya no puedo con esto, mejor dicho, ya me quedé en este hueco. A veces la entrevista motivacional en últimas busca es darle esperanza a la persona, un poco recordarle oiga, no, eso no es cierto, es verdad, es muy duro, pero lejos de ser algo imposible. Y en ese orden de ideas, este tipo de intervenciones con frecuencia facilita que la persona decida darle chance una vez más o por primera vez, o lo que sea, darle el chance a salir de este estilo de vida que le está trayendo tantas consecuencias negativas en su vida. Con respecto a lo referente a la reducción del daño, o estrategias de reducción de daño en el consumo de drogas endovenosas, mmm, en general, bueno, esta diapositiva nos invita a que en la página 71 leamos la sección correspondiente a las estrategias de reducción de daño para que las tengamos presentes, para que las tengamos siempre a la mano como parte um, de nuestro arsenal de estrategias a proponerle a este tipo de personas o a estas personas con este tipo de problemáticas. Um, Solo como por recordar, aconsejar sobre el riesgo del uso de esas drogas. Recuerden que en Colombia tenemos estrategias de intervención de reducción de riesgo que incluye el cambio de jeringuillas eh, usadas por las estériles para evitar que la persona adquiera otro tipo de enfermedades. En general, el mensaje que es indispensable, pues bueno, además de que es muy importante que ustedes lean en su guía estas intervenciones, estas estrategias de reducción de daño para que las tengan presentes en el momento de evaluar a estos pacientes, es que recuerden que muchas personas llegarán a su consulta y les dirán que si bien no quieren dejar la sustancia, quieren recibir algún tipo de apoyo. Y esa es una ventana o una vía regia para empezar a armar una relación de confianza que pueda incluso llevar a una recuperación de un trastorno de dependencia a ese tipo de sustancias. Con respecto a la consejería, eh, que creo que es más a lo que alude el término aquí consejos, la consejería para madres que consumen sustancias psicoactivas y que amamantan, pues bueno, siempre procurar hacer una reducción de daño en torno a explicarle a estas mujeres que las sustancias, por ejemplo, pueden ser transmitidas por vía leche materna con importantes efectos neurotóxicos en el bebé. En este tipo de casos siempre se recomienda la referencia o la remisión a una atención especializada, ya que la identificación de este tipo de consultas de riesgo puede tener implícito en nuestro contexto colombiano conductas de negligencia y abuso contra menores de edad. Es decir, con mucha frecuencia será indispensable activar los sistemas o las redes de protección al menor cuando se identifiquen este tipo de casos. Por lo cual siempre se recomienda que si ustedes atienden ese tipo de pacientes en atención primaria, tal vez lo mejor sea remisión a un centro especializado en este tipo de patologías para definir la necesidad de involucrar el sistema de protección a menores en estos casos. Igualmente, si es muy complicado llevar a cabo este tipo de remisión, no sobraría consultarlo con la persona o con el trabajador o trabajadora social de su centro de salud más cercano para discutir y tomar algún tipo de medidas al respecto de la protección del menor. Bueno, en esta diapositiva ustedes encontrarán un link al video de la OMS
en el marco de entrenamiento de la guía NHGAP para la evaluación y propuesta de manejo inicial de un caso de adicción a cannabinoides. Es altamente recomendable que ustedes vean este video, el cual se puede bajar sin ningún problema por el servidor de YouTube, para que vean un poco en el ejercicio práctico cómo se llevan a cabo este tipo de evaluaciones. Continuando con el contenido de esta presentación, el siguiente ítem es la vinculación con otros servicios y redes de apoyo. Siempre será indispensable en el marco del manejo de este tipo de problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, tener presente que las personas con problemas de consumo de drogas se pueden beneficiar de la presencia de grupos de autoayuda, por ejemplo, de apoyo familiares, amigos, miembros de la comunidad, que incluso puede, puede vincular a instituciones o personas fuera del entorno de salud. Me explico. Es posible que haya líderes, por ejemplo, religiosos o líderes comunitarios que por iniciativa propia se encuentran manejando algún tipo de programa localmente circunscrito para el manejo de personas o de jóvenes con uso patológico de sustancias. Por ejemplo, en este momento se me vienen a la cabeza un par de situaciones que fueron gestionadas por la misma comunidad. Un caso en Pacho, Cundinamarca, en el que un líder de la Junta de Acción Comunal se planteó la creación de una suerte de granja de rehabilitación en la que ellos mismos empezaron a gestionar el ingreso de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas a este pseudocentro o a este tipo de actividades con un alto impacto en su entorno inmediato. No fue nada gestionado por el sistema de salud, no fue nada gestionado por algún tipo de institución propiamente definida, pero que en el marco de la atención que brinda la comunidad, a veces nos pueden sorprender la presencia de algunos centros o medios de apoyo que valdría la pena incluso potenciar desde nuestra actividad como clínicos. Entonces, básicamente quisiera es invitar al profesional en salud de primer nivel o de atención primaria en salud que indague en su entorno sobre qué tipo de estrategias comunitarias se vienen desarrollando para el manejo y apoyo de estos pacientes. De igual manera, las personas con dependencia a drogas se pueden beneficiar de los servicios de desintoxicación, que en nuestro contexto usualmente suele limitarse a lo que ofrecen los centros de salud, e igualmente servicios de rehabilitación propiamente estructurados. La última pregunta que encontramos acá en esta diapositiva, ¿qué está disponible en o cerca de su comunidad? Básicamente alude a que es indispensable que como clínicos busquemos qué recursos tenemos cerca de los cuales podamos echar mano en el contexto de nuestras propias comunidades. Finalmente, la planificación del seguimiento de estos casos, como en todos los casos que hemos evaluado en la guía NHGAP, el tratamiento de una persona con consumo de drogas puede ser un proceso largo, por lo cual es indispensable generar los espacios en el contexto clínico que faciliten la generación de una relación de confianza en la cual podamos empezar a tomar intervenciones un poco más estimulantes, un poco más asertivas hacia la dejación del consumo de sustancias psicoactivas. Esos pacientes en general nos exhortan a ser muy pacientes, a nosotros mismos, a tener mucha paciencia, quiero decir, ya que, como ustedes se darán cuenta,
Son personas que pueden llegar muy motivadas en una primera entrevista, pero posteriormente las encontramos altamente desmotivadas, con reincidencia en su consumo, pero en una nueva entrevista, si bien hay una persistencia de consumo, expresan su entusiasmo en la idea de dejarla. Son pacientes que nos van a exigir mucho y en ese orden de ideas siempre será importante tenerles un espacio regular para su seguimiento y siempre motivar una relación en la que se generen mayores expectativas hacia la recuperación. Finalmente, mmm, siempre será importante tener en cuenta la factibilidad de remitir eh, a un paciente con un uso problemático de sustancias a un médico especialista, en este caso la psiquiatría o en algunos contextos toxicología. ¿Cuándo hacerlo? En general aquí encontramos unos parámetros bastante claros. Si la persona sigue consumiendo a pesar de las intervenciones que se han realizado en la atención primaria de salud, siempre será importante remitir. Una remisión exitosa es más probable cuando la persona está motivada. En ese orden de ideas, eh, recuerden que las entrevistas motivacionales van a ser una parte indispensable de este tratamiento, así se hagan en primer nivel previo a la remisión, a la remisión a un nivel complementario de atención. Si la persona no está dispuesta a continuar tratamientos, eh, siempre será bueno animarles a volver a discutir la situación más a fondo, tal vez con algún familiar o con alguna red de apoyo que pueda ayudarnos a motivar desde otro ángulo la vinculación del paciente a un proceso de rehabilitación. Recuerden que entre más veces una persona intente salir de su problema de consumo de sustancias, va a tener más chance de salir. Finalmente, quisiera llamar su atención sobre los mensajes clave de esta presentación, y es que los proveedores de salud en atención primaria de salud pueden hacer una diferencia importante. Tenemos la capacidad de tener un gran impacto en la problemática de consumo. Siempre será indispensable tratar las condiciones de salud asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Siempre será importante proporcionar intervenciones breves para reducir el uso de riesgo de sustancias psicoactivas y de igual manera promover la suspensión del uso de drogas en personas con dependencia de estas. Ofrecer estrategias de reducción de daño para aquellos usuarios con drogas inyectables o incluso aquellos usuarios de drogas no inyectables que no quieran dejar completamente el consumo. Y finalmente, someter a tratamiento adicional cuando no haya mejora alguna en las intervenciones, en el paciente, perdón, con las intervenciones realizadas en la atención primaria de salud.